Buenas noches a todos y a todas los amigos y amigas del canal. Anual 1921, 100 años de historia. En un minuto comenzamos la conferencia con María Fidalgo Casares. Muy buenas noches a todos, queridos amigos y amigas del canal de YouTube Anual 1921, 100 años de historia. ¿Quién me lo iba a decir a mí hace unos meses que hoy vamos a llegar a la que es nuestra cuarta conferencia en este segundo ciclo de conferencias de nuestro canal? Esta noche vamos a tener con nosotros a María Fidalgo Casares. Esta ferrolana, licenciada en Historia por la Universidad de Santiago, es doctora de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, diplomada en Genealogía Heráldica y Nobiliaria, es miembro de la Asociación de Escritores de Historia Militar y de Escritores con Historia, ponente en congresos nacionales e internacionales, también ha publicado en centenares de revistas especializadas y de divulgación, es experta en temática de arte militar y máxima exponente y experta en la obra de Ferrer Dalmau. Es autora de varios libros como Ferrer Dalmau, Bocetos para la Historia y Ferrer Dalmau, Imperio, que son los libros de artistas más vendidos del siglo XXI. Y es coautora de la monografía Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Ha sido también comisaria en una decena de exposiciones y es colaboradora, asesora artística y analista de Ferrer Dalmau desde hace más de una década. La conferencia de hoy, Arte y Guerra del Rif, las obras de Ferrer Dalmau, en ella María nos va a contar, nos va a hablar un poco de las obras de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, máxima referencia en pintura militar. Nos destacará sus cuadros sobre la Guerra del Rif, quien no ha visto y se ha deleitado con algunas de sus series, como las dedicadas al regimiento de Alcántara. Nos hablará de sus últimos lienzos sobre Igeriben y Voluntarios para Morir, de enorme difusión pese a su reciente aparición. Y nos va a mostrar la evolución del artista, apuntes sobre su estilo, las tipologías de su obra y analizará algunos de sus cuadros más emblemáticos. Además, nos hará una valoración del fenómeno singular de la mutación en tiempo récord de obras de arte que han pasado a ser fuente documental para estudiosos, uniformólogos, vexilológicos o armamentísticos, entre otros. Y bueno, antes de dar paso a María, quiero agradecer, pues como siempre, a nuestro compañero Jesús Castillo Vidal por la elaboración del cartel y a los compañeros y compañeras que hoy estáis con nosotros en directo. Sin más preámbulos, damos paso a nuestra invitada. Muy buenas noches, María. Hola, buenas noches a todos. Voy a comentar una cosa. Tenemos un pequeño problema con... No se te ve ahora mismo, pero vamos a intentar subsanarlo. Lo que A sí ver, lo ¿no que se sí me ve? que se te oye perfectamente. Un A ver, segundito, ¿no se vamos me a ve? ver si... ¿Es la cámara o qué es? No, voy a ver si que puede ser que sea algún fallo que estoy teniendo yo, que creo que ya lo voy a dejar subsanado. Ahora te tengo, María. María, podemos comenzar con la conferencia. Muy buenas ¿Ya? noches, bienvenida. Disculpa que no te he saludado con este pequeño problema que hemos tenido Nada, nada. técnico. Ya te tengo en pantalla y bueno, podemos empezar cuando quieras.
Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero pedir disculpas por si hay algún problema, porque es la primera vez que hablo online. En la pandemia tuve, la verdad, muchas solicitudes para que hiciera este tipo de comparecencias, pero entre que no sabía sincronizarme con las imágenes, siempre he dicho que no. Pero esta vez, como anual es algo especial para mí, mi bisabuelo estuvo en la carrera del Tasdirt y entonces tengo una ligazón también emocional con el tema de Marruecos y además yo creo que son los cuadros de Augusto Casi de los que tienen más alma y por eso pues la verdad dije yo, mira, pues si tengo que lanzarme en las comparecencias online, qué mejor que hablando de la Guerra del Rif para esta página tan estupenda que aporta tanto y de la que seguramente de la Guerra del Rif sabéis más que yo, porque mi cometido en esto es puramente artístico, es decir, que me voy a limitar a comentar los cuadros, pero de los episodios que representan sabéis más que yo y yo creo que voy a hablar de lo que más puedo aportar. Cuando digo que Ferrer Dalmau es el mayor creador de iconografías de la historia de la pintura española, yo creo que es una evidencia. Pero si hablamos de iconografías de la pintura española, ¿qué es una iconografía? Pues una iconografía es una imagen que refleja un episodio y que nos retrotrae a un capítulo histórico determinado. Si vemos esto, todo el mundo sabemos perfectamente de qué siglo estamos hablando, qué personajes hay, o lo mismo decimos de aquí, son las iconografías históricas por excelencia, porque España además ha tenido muy poca pintura de historia y muy poca pintura de historia militar. O, por ejemplo, no hay más que decir, tú ves la imagen y automáticamente sabes perfectamente a qué episodio representa. Pero como he dicho, España tiene poquísima pintura de historia y mucho menos pintura de historia militar. Prácticamente hasta el siglo XIX no hay prácticamente, vamos, es muy testimonial. ¿Y eso por qué? Bueno, sería muy largo de explicar. Yo siempre lo achaco a que la pintura religiosa en España era una pintura identitaria. Es decir, España no necesitaba pintar sus batallas para representarse como nación, porque nuestros monarcas eran católicos y a través del catolicismo expresaban la españolidad. Y aparte, nuestros monarcas, sobre todo los austrias, eran tremendamente católicos en el sentido de que cualquier cuadro propagandístico de aparato podía ser un poco apología de la vanidad. Y entre el pecado de la vanidad y el autobombo, pues había una frontera muy difusa. Entonces, realmente tenemos muy pocos cuadros. Tenemos, pero muy pocos. Es realmente en el siglo XIX cuando tenemos la gran época de la pintura de historia. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque esta señora, que es Isabel II, empieza a patrocinar lo que se llama las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, donde los pintores van a concurrir con cuadros de historia. Bueno, iba a poner un poco de humor, pero bueno, no se puede hacer mucho humor, pero cuando hablo de Isabel II, siempre le digo a mis alumnos que tuvo la mala suerte, la pobre, que cuando reinó apareció la fotografía. Entonces, en este cuadro maravilloso que vemos de ella, pero realmente ella era así. Mis alumnos se ríen mucho, pero bueno, lo pongo por eso. Pues Isabel II, como digo, patrocinó muchísimos cuadros de historia, casi un millar, aunque de historia militar, como digo, menos. Las razones de por qué las patrocinó, pues sería algo entendido, legitimar el régimen liberal, legitimar una dinastía, ella como representante de una dinastía que ella en concreto, pues su legitimidad estaba cuestionada, nada menos que en las guerras carlistas. Y sobre todo, lo que yo no estoy de acuerdo es en lo que dice el máximo experto en esta pintura, que se llama Tomás Pérez Bejo, en que España tenía que construir una identidad a través de sus cuadros. Yo creo que eso es completamente falso. Creo que España no necesitaba construir ninguna identidad porque la tenía hace mucho tiempo. Eso sí me vale para Alemania, me vale para Italia, que eran países que tenían 2 telediarios como nación, pero no nosotros. Pero bueno. Afortunadamente, en estas exposiciones nacionales y en la época de Isabel II, ya sí encontramos algunos cuadros de temática militar de la Guerra de África, en concreto de la primera. Y tenemos este famosísimo cuadro de la batalla de Bad Ras de Fortuny, o tenemos este también cuadro muy conocido de Sans Cabot, o este de Becker de La Paz de Bad Ras. Este cuadro que lo tenemos en Sevilla, en el ayuntamiento, entras en el Ayuntamiento de Sevilla, subes las escaleras y allí al frente es un cuadro enorme. Además, me gusta contarlo porque cuando viene algún emisario de los países árabes, algún embajador, alguna autoridad, se descuelga el cuadro. Ya estamos en la época de lo políticamente correcto y el tema de Marruecos es un poco incómodo y la guerra de Marruecos es incómoda. Y para muestra un botón. Que se tenga que retirar un cuadro, además de una paz. Aquí yo no veo ninguna humillación ni veo ningún escarnio. Es la paz entre Muley Abbas y Prim,
no, y O'Donnell, perdón, en la Paz de Barras. Bueno, en el siglo XX se convierte en un género obsoleto porque la pintura de historia ya no se pone de moda, empiezan a decir que es una pintura teatral, que es una pintura artificiosa, que es una pintura carente de vida, pero sobre todo porque llega a la vanguardia. Y al llegar a la vanguardia, realmente la pintura figurativa deja de tener sentido. ¿Por qué deja de tener sentido? Pues deja de tener sentido porque ya tenemos fotografía. Al tener fotografía, realmente el arte no tenía por qué imitar la realidad. Es una de las razones de la vanguardia, que durante toda la vida la pintura imitaba la naturaleza, imitaba la realidad. Cuando ya existe una fotografía, ya no hace falta que haya pintores que pinten la naturaleza o que pinten la realidad. Y de la guerra de África tenemos decenas de fotografías, es decir, que realmente no había ninguna motivación documental para pintar la guerra de Marruecos ya. Aquí tenemos, bueno, algún ejemplo de las decenas de fotografías que compartimos diariamente en la página de Anual. Sin embargo, en la escultura sí que se hizo sobre todo esculturas conmemorativas de los héroes de Marruecos, como por ejemplo esta maravillosa escultura que hay en Málaga del comandante Benítez, o la carga de Alcántara, que conocéis todos, de Benlloure en Valladolid, o el maravilloso mausoleo de los héroes, el Panteón de los Héroes de Melilla. O sea, escultóricamente es verdad que hasta casi los años 30, incluso 40, encontramos piezas escultóricas de primera magnitud, pero, sin embargo, de pintura tenemos prácticamente nada. Alguna cosa como esta de Moreno Carbonero, el desembarco de Alucemas, pero poco más. Y a partir de aquí, olvídate, ya no hay nada, absolutamente nada, nada. Bueno, vamos a hacer una pequeña salvedad con los carteles de la Legión. Mariano Bertucci, es verdad que para los primeros carteles de reclamo publicitario para el alistamiento hay una serie de carteles que además fueron muy impactantes en su momento. De hecho, cuando los historiadores dicen que la guerra civil abrió la puerta de la edad de oro del cartelismo, no es cierto. Los pioneros de la edad de oro del cartelismo fueron los carteles de la Legión y los carteles del alistamiento. Pero como digo, a partir de este momento, no hay ya más pintura de Marruecos, ni pintura de historia, ni pintura de nada. Todo esto desaparece. Y desaparece. ¿Y por qué desaparece? Pues como digo, porque la vanguardia llega arrasando con todo. Llega arrasando con todo y además llega para quedarse. La vanguardia fagocita todo a su paso, expresionismo, brutalismo, bueno, todo lo que estáis viendo. El problema de la vanguardia es que continúa hasta hoy. Continúa hasta hoy y parece que no hay vuelta atrás. Los pintores figurativos prácticamente se han convertido en un reducto mínimo, prácticamente en pintores locales, y con la excepción de Antonio López, prácticamente los pintores figurativos no tienen nada que hacer en el siglo XXI. Como muestra un botón, aquí tenemos el último premio Princesa de Asturias, esta señora Marina Abramovic, el Gran Premio de las Artes, y su obra cumbre es sentarse en esta banqueta y que la gente que veis detrás se siente un ratito ahí. Bueno, como veis, esto es lo que se valora en el arte actual, es el que valora el arte oficial, con lo cual no hay más que hablar. La pintura académica, la pintura figurativa, la pintura clásica, realmente no tiene cabida en este panorama actual. Otro ejemplo que me gusta mucho poner es los carteles de toros de Sevilla. Esta es la Real Maestranza de Caballería, que suele comprar obras insignes. Y aquí tenemos el penúltimo, porque hace unos días ha salido el otro, pero no tengo aquí la foto, con este artista norvietnamita, ¿no? Surcoreano, bueno, de por ahí, que presentó este cuadro como su obra representativa de las corridas de toros. Además, lo hizo con su padre porque era mucho trabajo. Como veis, son cuadros con muchísimo trabajo y tuvo que pedir ayuda a su padre. Aquí tenemos a los Reales Caballeros Maestrantes de Sevilla. Y yo siempre lo cuento, los que me habéis oído en mis conferencias sabéis que siempre lo digo, que me recuerdan un poco al traje nuevo del emperador, porque, bueno, tener que posar ahí delante, haciendo que posas delante de una gran obra, en fin, bueno, no voy a decir nada. Con esta tesitura artística, realmente que apareciera una figura como Ferrer Dalmau es prácticamente una quimera, o sea, ¿cómo puede aparecer? Pero es que no solo tenía en contra un ambiente artístico hostil, es que la tesitura sociológica que vive España en estos tiempos también es hostil. ¿Por qué? En primer lugar, todo lo que huele a pasado huele a franquismo. O sea, el otro día, creo que no sé qué provincia de Castilla y León, un diputado, no voy a decir de qué partido, decía que había que quitar al Cid de los libros porque era franquista. Felipe II, franquista. Los Austria, franquista. Los tercios, franquista. O sea, todo lo que huele a pasado huele un poco como a naftalina.
Por otro lado, la leyenda negra. La leyenda negra sigue arrasando y sigue echando esa tremenda sombra sobre nuestro pasado. Por otro lado, lo de juzgar los hechos del pasado con las gafas de hoy, lo que se llama presentismo histórico. El presentismo histórico está en todos los capítulos. Lo vemos en el cine, lo vemos en las novelas y en todos sitios. Y luego también esa corriente buenista, pacifista, antimilitarista, cuando nuestros soldados van a ayudar a algún conflicto bélico, pues siempre hay que decir que van en misiones de paz. Y claro, con todo esto realmente un pintor de batallas, pues nada. Y encima un pintor que suele decir que se siente orgulloso de lo que fuimos, porque somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y en ese orgullo español, pues en esta negación, cuando nos dicen que España no existe, que España es una nación de naciones, que España es una construcción artificial de la época borbónica, pues claro, si España no existe, pues realmente un pintor que dice encima que está orgulloso de su pasado como español y que todos los españoles somos herederos de una historia común, pues sinceramente lo tiene todo en contra. Pero aún así apareció. Apareció. Es por eso siempre digo que es una rara avis, porque tenía todo en contra, tanto una tesitura artística hostil como una coyuntura política y sociológica muy incómoda, pero apareció. Bueno, hoy en día se ha convertido en el mayor creador de iconografías de la historia de la pintura española, sin lugar a dudas, tanto por su cantidad como por su calidad, como por su difusión, porque tiene las imágenes más difundidas de todos los tiempos. No ha habido unos cuadros de historia como los suyos que hayan tenido esa difusión. Ni siquiera las lanzas de Velázquez. Hoy en día ves cuántas entradas tiene las lanzas de Velázquez o cuántas entradas tiene el último cuadro de Ferrer Dalmau y le gana por goleada a Ferrer Dalmau. Y tiene fans. Esto no ha pasado con ningún pintor. O sea, el máximo referente, por ejemplo, que es Antonio López. Antonio López tiene sus seguidores, pero les puedes preguntar, ¿qué está pintando Antonio López? Pues, dinos 10 cuadros de Antonio López. Pues La Gran Vía y, en cambio de Ferrer Dalmau, estos fans, como digo, que tienen, pues te pueden decir sus cuadros favoritos, que es lo que está pintando, tienen inquietud por lo que va a pintar, le siguen en las redes. O sea, esto es un fenómeno sociológico. Ha dejado de ser un artista para convertirse, aunque sea una palabra que no me gusta nada, en un influencer un poco de la historia. Y por otro lado, como digo, pinta la historia de ayer, pero también pinta la historia de hoy, nuestro ejército de hoy. Desde Pelayo, empieza arrancando desde Pelayo, precisamente ahora está pintando una batalla de Covadonga que va a presentar el mes que viene y que promete ser un revulsivo dentro de la iconografía. Aquí tenemos a Pelayo reivindicando el origen de esa España cristiana con ese escudo, como veis, que lleva el alfa y el omega y el crismón. No sé si conocíais este cuadro, me parece soberbio por la majestad que irradia Pelayo, Dux Galiciae, duque de Galicia, con ese fondo difuminado, esos fondos que también trabaja Ferrer Dalmau, que deja esas figuras completamente recortadas, como veis, con ese caballo del que hablaremos después, porque, como ya diré, es el mejor pintor de caballos de la historia de la pintura española. También la Reconquista. Aquí tenemos un jinete de la Reconquista, esta vez en tonos muy poco habituales en él, tonos muy fríos, con ese azul oscuro del fondo, con esa sombra que se recorta, que no sé si os fijáis, con esa sombra que se recorta aquí en el suelo, y esa capacidad que tiene para captar ambientes, el suelo pedregoso. Bueno, ya hablaremos de esto. Bueno, el gran capitán, el ideólogo de lo que Fernando Mogaburu llama los prototercios, con ese fondo difuminado que no es muy habitual en él, y cómo dibuja ese caballo espléndido y ese Gonzalo Fernández de Córdoba a caballo. También la Reconquista y la maravillosa gesta de Cortés, aquí lo vemos saliendo de Cholula hacia Tenochtitlán, como veis en ese friso donde va componiendo esas figuras con esa captación del paisaje, y donde van los tlaxcaltecas, va el sacerdote como icono de la evangelización española, y luego esta parte de aquí es un compendio de todas las armas que llevaban, desde montaneras, desde arcabuces, borgoñotas, capacetes, cascos, en fin, como ya hablaremos después, como el gran valor documental de Augusto Ferrer Dalmau. Bueno, ¿qué voy a decir de su cuadro emblemático, Rocroi? Este cuadro marcó un antes y un después en su carrera, y a día de hoy sigue siendo su cuadro fetiche. Es un cuadro espectacular, como sabéis, representa lo que se considera la última derrota de los tercios,
otros investigadores dicen que no, pero bueno, es un cuadro de una potencia y una eficacia narrativa comparable a las lanzas de Velázquez, y además utiliza el mismo recurso de las lanzas de atrás, no sé si lo veis, para marcar el espacio, esas cruces de Borgoña y esas decenas de figuras que se amontonan en el primer término, ya muertas, o sea, ya el horror de la guerra, ese caballo con esa musculatura impresionante, en fin. También la reivindicación del papel de España, la independencia americana. Aquí tenemos al malagueño Gálvez en este maravilloso cuadro de la batalla de Pensacola. Yo creo que es de los cuadros bélicos más bonitos, que también las casacas borbónicas hacen mucho porque son de una elegancia soberbia. Ahí vemos ese fondo con esa pólvora y ese humo y esa bandera de Borgoña que se recorta como eje arriba, como eje cromático, pero también eje emocional. Y este Gálvez, que no mira al espectador, pero está al frente de sus tropas, es un cuadro, bueno, como hoy no vengo a hablar de él, pues no me voy a parar, pero cada figura, la verdad, merecería la pena. Bueno, la carga de la de Goya, uno de sus muchos cuadros napoleónicos, aquí pues demuestra su capacidad para el dinamismo de los caballos y estos caballos en escorzo, que es de una dificultad técnica impresionante. También, bueno, ya hablaremos después, también pinta la guerra de Marruecos, pero también pinta, por ejemplo, el Maquis. El Maquis pinta la historia de todos, él siempre lo dice, yo no pinto ideología, yo pinto historia. O pinta el ejército de hoy, que este es el famoso cuadro La Patrulla en Afganistán, que yo siempre se lo pongo a mis alumnos y todos empiezan a decir, los marines. Y yo digo, no, hijos, esto es la Brillat de Pontevedra. Yo digo que, ¿qué es lo que atrae? ¿Qué tiene Ferrer Dalmau para que se haya convertido en ese pintor magnético que despierta pasiones en los amantes de la historia? Pues yo digo que Ferrer Dalmau es el perfecto equilibrio. ¿El perfecto equilibrio entre qué? Primero, la forma, es decir, color, composición, dibujo, organicidad de las figuras. Pero también el fondo, ese mensaje que transmite. Pero también la función, una función reivindicativa y patrimonial. En cuanto a la forma, un talento fuera de toda duda. Sabéis que es un pintor autodidacta, con lo cual además compone y pinta por instinto, o sea, tiene un talento natural. Por otro lado, la temática. Tiene una temática muy atractiva que atrae a los amantes de la historia. Por otro lado, son imágenes, como he dicho, que tienen un gancho emocional muy especial. Y también atrae a los desencantados del arte. Es decir, ahí había gente que ya el arte moderno ya no le decía nada, que el arte moderno ya, cuando veían esas cosas que ponen en arcos, a esos hierros viejos y te dicen la existencia del hombre y ese tipo de cosas, pues realmente, ay, no sé si me he ido perdón, a ver si me he ido de la, bueno, no sé, perdón. Perdona, es que me ha saltado una cosa del WhatsApp. Bueno, que la gente que estaba desencantada del arte actual, pues de repente ve un cuadro que le atrae, un cuadro que ve donde ve color, ve composición, ve figuras y dice, este cuadro sí me gusta. Entonces los desencantados del arte de repente vuelven a ilusionarse por lo que es el arte. Pero también el mensaje. Ante una sociedad que reniega de nuestros valores, unos políticos que no les interesa nada la historia, incluso un sistema educativo donde se enseña lo mínimo y de qué manera se enseña, hasta una desesperanza cuando nos están contando que España se desvertebra, donde no hay valores patrióticos. Yo, que soy gallega, por ejemplo, nunca veo la bandera española en Galicia. Pero también una función muy importante, un documento. Cada cuadro es un documento, como decía el presentador, vexilológico, uniformológico, armamentístico. Es decir, hay una inmensa labor de documentación detrás de cada cuadro, y cada cuadro es mucho más que una lección de historia, es un compendio, es un compendio. Por otro lado, también la didáctica y difusión. Es decir, por ejemplo, las guerras carlistas, prácticamente la gente joven o la gente que conoce la historia un poco por encima, pues conoce muy poco de ellas. Pero a través de los cuadros de Ferrer Dalmau se interesa. ¿Y estos qué fueron? ¿Y estos señores por qué estuvieron ahí? Pero estos no eran unos carcas anacrónicos y rancios que estaban en contra de la libertad, y de repente ves esas imágenes de esos carlistas tan apasionados y la gente empieza a preguntarse si la historia que ve en los libros es de verdad la historia. Con lo cual, es un acicate para el estudio de la historia. Y luego, una enorme difusión de todos los episodios. Hay muchísimos, por ejemplo, hablamos de Gálvez, por ejemplo, o hablamos, por ejemplo, de Martín Álvarez, de montones de héroes que pinta Ferrer Dalmau y que la gente llega a ellos a través de sus cuadros. La carga que hemos puesto antes, que es la carga de la de Goya, es una carga que hubo en una pequeña localidad de Cáceres, en Miajadas, y muy poca gente conocía esa carga y a través de ese cuadro pues lo conocen.
Luego, la demanda. Es decir, a él se le pide continuamente que pinte más cuadros, que pinte más cuadros, que pinte más cuadros, porque realmente hay una demanda de que esos capítulos de la historia tengan una plasmación gráfica. Y ojo, una plasmación gráfica a la altura de un pintor como Ferrer Dalmau. Sin despreciar a los ilustradores, los grandes cuadros que pasan a la historia son los cuadros que tienen valores de eternidad, que tienen un clasicismo inherente que les da esa calidad que les da la eternidad. Entonces, eso solo puede hacer un pintor de primera y eso lo puede hacer Ferrer Dalmau. Pero, como él dice muchas veces, tendría que estar 40 años para pintar todo lo que tengo que pintar. Afortunadamente, ahora, gracias a la Fundación Arte e Historia Ferrer Dalmau, que acaba de impulsar, pues va a formar una cantera de pintores de historia de una calidad técnica estupenda, que van a hacer todo aquello que no va a poder con su supervisión. Con lo cual nos esperan unos años muy prolíficos de todos los cuadros que hemos querido ver. Bueno, esto lo escribí yo ¿se me ve bien? Esto lo escribí yo en 2008 y me gusta mucho porque una parte fue clara y evidente, pero en otra me confundí totalmente. En la primera parte dije que las imágenes de Ferrer Dalmau serían para las próximas generaciones como los cuadros de historia que están en el imaginario de todos. Pues sí, acerté en la primera parte, de que serán como los cuadros de historia, pero me confundí con lo de las próximas generaciones, porque es ipso facto. Es decir, él pinta una cosa y ya pasado mañana ya está volando por las redes, se está compartiendo en los WhatsApps y a los 2 días están las jornadas que se hagan sobre ese episodio, están novelistas pidiendo que le preste el cuadro para las portadas, o sea que hay una difusión a tiempo real. Esto no había pasado en la vida, ¿eh? Bueno, aquí lo vemos, por ejemplo, esto es solo ciñéndonos a que es la Guerra del Rif, como vemos, he traído una pequeña muestra de que está en todos sitios, ¿no? Veis carteles, mapas, cuadros, libros de divulgación, novelas, o sea, está en todos sitios, ¿eh? Esto es una fachada que en Melilla ha traído aquí lo que mide, esto mide 5 por 3 a 15 metros cuadrados de un cuadro, que esto es la toma del Gurugú, está en una fachada en Melilla, ¿eh? Esto lo encontré el otro día, que es un videojuego de Strategy War Games que tiene aquí como vemos, es una escena de Ferrer Dalmau de Prim pasando revista tras la batalla de Castillejos. O tenemos, pues son dioramas inspirados en Iker, por ejemplo, los modelistas, que hay que hablar también de que los modelistas están haciendo una labor ímproba en la recuperación de la historia de España y siempre me gusta hablar de ellos porque trabajan con mucha ilusión y a veces no se les reconoce. Y esto que veis aquí no he recortado yo a Primo de Rivera. Esto es un icono de WhatsApp que me mandaron. O sea, que la difusión de este señor, la verdad que llega a unos extremos que jamás nadie hubiera imaginado, ¿eh? Ya centrándonos en su obra, voy a hablar un poco solo del subgénero africano, porque es a lo que he venido a hablar. El subgénero africano es una de sus parcelas más conocidas y es de la que vamos a hablar, y hay una ligación familiar del artista con el subgénero. Su madre es malagueña, pero su abuelo materno, o sea, por la parte de su padre tiene una tradición carlista, pero por parte de su madre, su abuelo había luchado en las guerras del Rif. Había sido un militar de caballería y entonces la madre le insufla al pequeño Augusto pues un amor por el ejército, un amor por España y cierta vinculación emocional africanista que él llevará a sus lienzos. Por otro lado, es un pintor tremendamente romántico y la verdad que las fotografías de Anual son demoledoras, son fotos a veces que desde luego en esas fotos no plasman en absoluto lo que es el heroísmo, lo que fue los valores de aquellos hombres que fueron a luchar con razón, sin ella, pero cumpliendo su deber y pensando en su honor. Y eso sí que se ve en sus cuadros y no se ve en las fotografías. Por otro lado, es una síntesis de su estilo, como ya os explicaré. Y luego en este subgénero hay un predominio casi absoluto de las escenas secuestres. Y luego es un hombre a veces que va a contracorriente y, como hemos visto antes, la guerra de Marruecos es una guerra olvidada, incluso incómoda, ¿eh? En esta época de la alianza de las civilizaciones, pues la guerra de Marruecos pues no es muy cómoda, no es muy cómoda. Pero curiosamente yo digo que este género es una paradoja. ¿Por qué? Porque aunque os parezca extraño, es del capítulo histórico que menos cuadros ha pintado. Es el que menos aporta documentalmente. Diréis, ¿pero cómo es posible? Pues muy sencillo, porque es una guerra relativamente reciente, con lo cual tenemos todo, o sea, todavía hay armas de la época, hay uniformes de la época, con lo cual, sí es verdad que en otras épocas históricas él aporta mucho documentalmente a través de sus cuadros, porque, como os digo,
hay una investigación documental enorme detrás de los cuadros, en cambio de estos no, porque todo lo que pinta se sabe, se sabe. Hay fotografías además, pero curiosamente quizás son los cuadros más difundidos, están en todos sitios, como hemos visto antes, carteles, jornadas, libros, o sea, no, yo creo que no hay ningún trabajo de los últimos 5 años sobre la época que no tire, que no se documente, que no lo ilustre con los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau. Bueno, Ferrer Dalmau pinta toda la guerra, todas las guerras del Rif, empezando por la Primera Guerra de África. Aquí tenemos a Prim hablando con un voluntario catalán. Le gusta mucho de esta guerra, tiene bastantes composiciones porque le gusta mucho subrayar la españolidad de Cataluña y cómo los catalanes estuvieron en todas las guerras. Y aquí está con un voluntario catalán veterano, además por su barbacana probablemente habrá luchado a lo mejor en alguna guerra carlista. Aquí lo tenemos además ataviado con su indumentaria catalana, con su barretina, con la canana, lleva ahí la canana, lleva además una bandera española en la faja, como veis, las alpargatas, y parece que está dándole el parte a Prim, y tenemos la sensación de que se conocen, no sé, es un cuadro donde, como digo, lo que le importa es resaltar la españolidad de Cataluña. Aquí tenemos la famosa carga del Farnesio, es una de sus cargas más, iba a decir, más emblemáticas, ya no sé cuál es emblemática, porque todas las cargas lo son en sus cuadros, pero bueno, es la famosa carga de Castillejos. Como vemos, aunque lo hablaremos después, aquí se ve estupendamente su capacidad dinámica para lo que es la captación del movimiento. Prácticamente están en el aire, son más de 20 caballos con sus jinetes, cómo este cuadro se articula en 3 grandes franjas, como veis, la franja delantera, que es la tierra, pero que, si veis, tiene unos surcos en diagonal que nos van llevando, que nos van marcando el espacio. Luego, esa gran composición central formada por todos los caballos que veis aquí. Además, es complicadísimo representar tantos caballos sin que que solapados unos con otros dejen entrever el espacio y que no se agolpen. O sea, eso prácticamente una persona que no tenga una capacidad técnica extraordinaria no lo puede pintar. Y luego, cómo se recorta esa bandera española, ese punto álgido, el punto emocional de la composición, que se recorta en esta composición hecha en gamas de la tierra, que son los colores en los que él se encuentra más cómodo, y es el único toque cálido de nuestra bandera española en el centro de la composición. También tenemos la famosa guerra de Margallo. Aquí, bueno, la segunda, que es la guerra de Margallo. Aquí tenemos a Margallo, aquí lo tenemos a caballo. Otra vez tenemos esta bandera, otra vez marcando la españolidad de esta guerra, con la verdad que estos soldados, aquí los tenemos, que recuerdan un poco a los cuadros del siglo XIX. Y una curiosidad, mucha gente, bueno, no creo que luego sepáis, cuando el ministro Margallo, que es descendiente del héroe de la guerra de Margallo, le piden su cuadro oficial, él pide que se lo pinte Augusto Ferrer Dalmau. Augusto Ferrer Dalmau no suele hacer retratos, pero hizo una excepción y pidió retratarse delante del cuadro. Es decir, que, a ver, lo tenemos aquí lo veis, aquí lo veis. Hoy los cursos le llamarían la metapintura, que es lo de la pintura dentro de la pintura. Es decir, aquí está Margallo retratado dentro. Augusto Ferrer Dalmau replica su propia obra en este retrato del descendiente del general Margallo. Bueno, también tenemos la época del Barranco del Lobo. Aquí tenemos estos 2 jinetes en el Barranco del Lobo. No sé si podéis captar, a ver, no sé si podéis captar la magnificencia del paisaje. Yo creo que sí. Aquí tenemos a 2 cazadores de Lusitania, creo que están vestidos de rayadillo, con el Salacot Wolseley. Este Salacot pues, vino a sustituir al Ross, a la Leopoldina, que era muy, muy incómoda, y Alfonso XIII hace gestiones personales con Gibraltar para que vengan, nos vendan un gran contingente de esas prendas de cabeza. Aquí los tenemos. Aquí se ve su capacidad, como he dicho antes, para retratar la naturaleza. Lo que pasa, que siempre lo cuento, que tiene la mala suerte de que las figuras que pintas tienen tanta potencia narrativa que se te van los ojos a los jinetes y te olvidas de que en esta parte, más de 9 décimos del cuadro, es este paisaje agreste de las montañas del Rif, en concreto del Barranco del Lobo. Bueno, aquí
esta salida de Montiarruiz, del regimiento Alcántara, este cuadro me sirve para hablar del colorido y de la luz de los cuadros del RIF. El colorido es su gama favorita, o sea, él se mueve como pez en el agua, en arenas, en tierras, en ocres. Precisamente no le gustan los rojos, no le gustan los azules, le gustan estos colores, por eso se siente tan cómodo pintando la guerra del Rif. La verdad que este cuadro es espectacular, sobre todo por la perspectiva. Como veis, todos los jinetes vienen aquí en diagonal, si lo veis, hacen una gran diagonal que termina en esta gran arcada de la entrada de Montiarruiz. Aquí tenemos el banderín del Alcántara, lo veis aquí con este el emblema verde de Alcántara. Tenemos a Primo de Rivera con su caballo vendimiar y con esa elegancia de montura británica que tenía. Sí que me dicen que los caballos que pinta Augusto en Alcántara son un poquito mejores que los que llevaban de verdad, porque eran los caballos que había, eran los del servicio de remonta y no eran tan buenos, aunque es verdad que los oficiales tenían caballos un poco de mayor nivel. Pero, como digo, aquí se ve muy bien la sinfonía cromática dentro de estos colores tan tristes, tan aburridos, como son el color de la tierra, el verde, el pardo, pero consigue sacarle el máximo partido. Y como vemos, se ve perfectamente cómo van avanzando, es lo que está mejor conseguido, la perfecta organicidad de las figuras. Si veis las sombras debajo de las patas de los caballos, no sé si lo veis aquí. Otro de los rasgos del género africano de Ferrer Dalmau es como la exaltación del espíritu de la caballería y de la potencia del animal. Aquí se ve estupendamente en esta mejala jalifiana. Aquí, como sabéis, las mejalas se hicieron para, bueno, lo sabéis mejor que yo, como servicio de protección y pensando que serían una futura policía indígena. Eran los askaris, se agrupaban en mías, y aquí tenemos, el oficial va con este gorro de plato y ellos llevan este turbante que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, creo que checha. Bueno, perdón. Quizá lo más sobresaliente del cuadro es, como digo, estos caballos espectaculares. Fijaos en esta musculatura, en ese brillo de los caballos que están prácticamente en el aire. O sea, cuando digo que es el mejor pintor de caballos de la historia, no lo digo yo, lo dice Felipe Morenés, que es el presidente de la Asociación Nacional del Caballo, y me lo recuerda siempre. Y además, otra cosa que me dicen es que, bueno, hay gente que le gusta mucho criticar. Dicen, es que Ferrer Dalmau pinta los caballos demasiado limpios. Bueno, pues a mí lo que me cuentan es cuando un caballo tiene miedo o siente el peligro, suda. Y al sudar se le cae todo el polvo, se le cae todo el barro y brilla. Y de ahí ese brillo de esos caballos. La verdad que este cuadro es de una belleza inconmensurable. No es muy grande, no es un cuadro muy grande, pero yo creo que es maravilloso. Aquí Ferrer Dalmau es un pintor épico. Y aquí tenemos la espectacular carga del Tasdirt, donde 65 jinetes abatieron a miles de rifeños. Aquí está el general Cavalcanti, en primera fila, se llevaron la laureada por esta carga, y es uno de los episodios más gloriosos de nuestra guerra de Marruecos. Y Ferrer Dalmau lo pinta como sabe pintarlo él, o sea, transmitiendo la valentía de estos soldados. Pero también es un pintor lírico, es épico, pero también es lírico. Aquí tenemos a Félix Arenas con su Mauser amartillado en la mano, intentando proteger el cañón que tiene detrás. Él protegía la retaguardia, entrando ya en Montiarruiz, rodeado de cadáveres. Ese fondo difuminado donde se ve perfectamente, los que conocemos lo que es la arcada de la portada del Rif, la mitad del cuadro es esa pólvora y ese polvo, y delante está él digno, esperando para morir, con esa dignidad y con esa valentía impresionante. La verdad que es un cuadro que estremece a los que nos gusta la guerra de Marruecos y los que tenemos cierta sensibilidad por lo que pasó allí. Bueno, en cuanto a cómo pinta, me gusta mucho ponerlo porque mucha gente no lo sabe. Aboceta muy poco. Prácticamente su dibujo es, lo mínimo, lo mínimo. Pero luego tiene una forma muy extraña de pintar. Hasta que no termina una parte, no empieza la siguiente. Fijaos aquí, por ejemplo, en esta carga del Farnesio, cómo tiene terminado perfectamente toda la parte superior y la inferior, y prácticamente la parte central la tiene sin terminar. Y luego va figura por figura. Es una cosa extrañísima. Además, esta figura está perfectamente terminada. Fijaos el brillo, la montura, el casco, o sea, todo.
¿Por qué? Pues lo hace así de forma instintiva. Es una técnica personal que tiene él, y además cuando yo le pregunto por qué lo hace, pues la única explicación que me da es que dice que es por no mancharse, porque así terminada figura ya no se mancha. Bueno, es lo que dice él. Bueno, aquí como veis se ve perfectamente cómo sigue avanzando en el cuadro y tiene las figuras sin terminar. De la Guerra del Rif tendrá muchos bocetos esquemáticos, es decir, cuando se plantea un cuadro, empieza a hacer ejercicios de composición, de figuras, para entrenarse en el tema, para ver cuáles le gustan y después los pasa al lienzo, otros no los pasa. Aquí tenemos algunos, aquí se ve muy bien, no se les ve por el Salacot Wolseley perfectamente, aquí se ve este Ginte de Alcántara, prácticamente son dibujos muy rápidos con pequeñas anotaciones. Aquí, como veis, ¿no ves? Aquí hay una figura detrás. Pero aquí se ve muy bien la rapidez para el dibujo. Además, esto no puedo decir que lo hace una patada, pero casi, porque tiene mucha agilidad a la hora de dibujar. Algunos de los bocetos los termina así. Y esto no es carboncillo. Yo al principio pensé que eran carboncillo, pero no, es óleo, Pero él juega con el blanco y negro para dar un poco esa imagen de carboncillo, pero es óleo. ¿Y por qué es óleo? Pues, hombre, porque el carboncillo se estropea y el óleo, pues al tener esos aceites, pues hace que sea una imagen para siempre. Entonces, pues en concreto son bocetos para Icaribe, no sé si los habéis reconocido. De estos en concreto algunos pasaron al cuadro principal, otros no, y la verdad que además, aunque está mal hablar del tema comercial, los vende estupendamente, porque claro, a lo mejor la gente no se puede permitir comprar un cuadro grande o no le cabe en casa, pero en cambio estos pequeñitos, además a plazos, pues se pueden comprar. Aquí tenemos más bocetos, estos son de Geriben, este es un boceto de Voluntarios para Morir, aunque si veis además aquí ha tenido un poco la diferencia de la cara terminarla, Bueno, aquí tenemos otro boceto en este caso de Voluntarios para Morir. A mí cuando le llama bocetos a esto yo me parto, digo, ¿cómo que bocetos? Si esto es casi una obra genial. Dicen, hombre, no, esto es un boceto. No, esto no es un boceto. Sí, llámale boceto si tú quieres, pero esto no es un boceto. Pero bueno, aquí está toda la composición de Voluntarios para Morir, está sin terminar, y esta vez en vez de la acabó al óleo, pero en vez de en gris, la acabó como en tonos azules. Aquí tenemos otro de estos bocetos en blanco y negro al óleo. Habéis reconocido, es parte de la carga del río Igán. Y ya cuando vamos a los cuadros en sí, tiene cuadros, esto recuerda mucho a los cuadros del siglo XIX, los cuadros militares, porque prácticamente los fondos no existen y centra la figuración en uno, es decir, son individuales de un solo soldado. Lo que es un estudio pues, de la uniformidad, del armamento, incluso tienen cierta postura a la hora en las miradas. Por ejemplo, aquí se ve muy bien, aquí se ve muy bien en el de la izquierda, otra vez de la reivindicación de la españolidad de los catalanes, o aquí en este jinete del Farnesio, en esa carga frontal, que ya veremos después sus cargas frontales, que son de una complicidad, de una complejidad tremenda y que él resuelve de una manera genial. Aquí tenemos otro de estas figuras individuales sin fondo, donde no hay ni suelo, ni techo, ni fondo, ni siquiera patas en este caballo, por ejemplo, en este a ver, espera un momento. Dragones de Santiago, que es de 1909, pero fijaos qué bonita es esa chaqueta azul ribeteada de Astracán que tenemos aquí. Aquí tenemos otras figuras individuales. En este caso, este corneta de dragones, aquí lo tenemos también de 1909, aquí se ve perfectamente, y este ya es uno de los cazadores de Alcántara. Bueno, aquí tenemos un regular, aquí lo tenemos aquí a caballo, otra vez. Estos, pese a su simplicidad, son imágenes hermosísimas. Primero porque el caballo luce con luz propia, pero también las figuras tienen un peso y tienen un empaque que le dan una página de honor en esta gran tradición de pintura militar que no tenemos tanto en España, pero sí en Europa. Aquí tenemos más figuras, más modernas, aquí tenemos legionarios, aquí tenemos mi teniente coronel, se llama el de la izquierda, o el otro. O este cazador de Alcántara, y luego en este caso tenemos a Millán Astray, el coruñés Millán Astray, el fundador de la Legión, y que es verdad que Ferrer de la Mar a veces huye de presentar personajes conocidos. De hecho, todo lo que hemos visto los últimos que hemos visto,
no son soldados anónimos, pero aquí sí que tiene un lugar especial para el fundador de la Legión, Millán Astray. Aquí tenemos otros dos, estos son preciosos, preciosos. El de la izquierda es además este jinete de Alcántara de los 60 supervivientes que creo que hubo de los 600 que iban, 80 supervivientes. Aquí tenemos a uno, está rodeado de cadáveres, se ve en su cara el agotamiento, ese caballo destrozado, esa sombra que se recorta, no sé si veis, en ese suelo pedregoso, ese fondo con esa niebla y esa polvareda. Aquí se ve muy bien la captación del ambiente, la captación mágica que tiene para captar los espacios y las atmósferas. Y luego esa carga frontal de Primo de Rivera. Ha sido reproducidísimo, elegidísimo para jornadas, para exposiciones, para esta carga, me refiero a Primo de Rivera, con este caballo que se llama Vendimiar. Además, sabéis que había sido profesor de equitación, era un jinete espléndido y en ese fondo de nada parece que como está cabalgando hacia la eternidad, o sea, con esos jinetes de Alcántara, que quiero recordar por si se me olvida, que todos sabéis que no le dieron en su momento la laureada reconocida, pero se le dio hace muy poco tiempo, muy pocos años, y los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau sirvieron para la visibilización de ese episodio y fueron, la verdad, que fueron un argumento de peso para recordar la gran gesta de aquellos héroes que se inmolaron, se dieron su vida, pues se sacrificaron por los demás, y aquí los tenemos. Bueno, estos que hemos visto estaban en la nada, pero a veces también los saca al exterior y tenemos este de Lusitania aquí precioso, aquí en el puerto de Melilla. Aquí se ve muy bien cómo pinta el agua, pinta los barcos. Aquí tenemos otra gama de color, pero claro, porque tiene el mar, entonces aquí no tiene más remedio que poner el azul, ¿eh? O este que es el que está a la derecha, que es en Alucemas, al fondo se ve el desembarco. Si le pones un zoom se ven toda la operación, parte de la operación anfibia, pero aquí se ve muy bien cómo él es un mago a la hora de plasmar las texturas, en este caso la arena mojada, veis la ola, la espuma de la ola que se retrotrae y cómo esa sombra, la arena mojada y esa gran perspectiva hacia el fondo que se ve la orilla de Alucemas. Bueno, también no solo hay soldados individuales, también hace parejas, hace que estos lanceros, aquí tenemos estos legionarios que están aquí en comitiva, con esos guiones que llevan, con la bandera, con estos colores, con el color rojo y amarillo, lógicamente, que es el único toque cromático con el chapiri, la borla que tiene aquí encima, en el chapiri legionario. Y aquí, otra vez, esa capacidad que tiene para plasmar lo que es el agua, las hierbas, el espacio. Y el de la izquierda, que es esta columna legionaria, este es magnífico por cómo aquí estuve un día contando todos los soldados que se veían y son más de 100. Los del primer término están muy amarrados, como decimos los teloneros del arte, y prácticamente se van difuminando hasta el final, pero se ve perfectamente cómo serpentea este camino polvoriento y estos dos jinetes delante, que él dice que no, pero la gente suele identificar como Millán Astray y Francisco Franco. Bueno, en cuanto a las escenografías, es un gran compositor de escenografías. Aquí está Prim, después de Castillejos, pasando revista. Aquí se ven los diferentes regimientos que estuvieron en Castillejos con los diferentes uniformes y aquí se ven incluso los caídos. Tenemos un primer plano con este caído y este soldado que está aquí, no sé si lo veis en la parte inferior izquierda, con este caballo muerto. Y encima del caballo muerto hay este destacamento con esos guiones, con esas lanzas que van, esas astas que van marcando el espacio. Al fondo de todo nos lleva a una polvareda, como veis, también se atisban también destacamentos y este brin que va pasando aquí. Y este herido que está en la parte inferior derecha con esa venda que lleva en la cabeza y que mira pues con admiración a su líder, ¿eh? También escenográficamente está también esta carga de Alcántara saliendo de Ruiz, la verdad que es espectacular. Además, aquí esta tiene una particularidad que Ferrer Dalmau normalmente, como he dicho antes, amarra mucho, en el sentido que dibuja con mucho detalle, y este en cambio está muy deshecho. O sea, prácticamente el caballo del Vendimiar se nos viene hacia nosotros, pero los jinetes de atrás están prácticamente desdibujados. A mí me gusta mucho la parte de la derecha, aquí estos soldados que están aquí, me gusta mucho.
y luego cómo esa polvoreda va difuminando las figuras. Este es esta es de 1909, de la época del Barranco del Lobo, pero aquí se ve muy bien su capacidad escenográfica a la hora de plasmar los paisajes del Rif, que además responden a una fidelidad topográfica exacta. O este, que es muy bonito, que es desde el Monte Ubayo, con 2 jinetes de Lusitania, otra vez con el uniforme de rayadillo de algodón. Y aquí los tenemos desde la cima de este monte, del Monte Ubayo, a 30 kilómetros de Melilla, y desde aquí pues ven la laguna, creo que se llama la laguna de la Mar Salada o algo así, a 30 kilómetros de Nador, yendo hacia Nador. Aquí tenemos. Y aquí se ve muy bien, pues fijaos, además la mitad del cuadro es el mar y esta lengua de tierra, esta pequeña península, y este monte y esta perspectiva. Bueno, este me gusta muchísimo. Este lo hizo para la sanidad militar. Esta es la reivindicación de la farmacia militar. Aquí tenemos un pequeño convoy que va tirado por estas 2 mulas. Aquí lo vemos. Y esta tiene una luz africana tremenda. Puede recordar un poco a sus cuadros de Afganistán por esta luz de mediodía y con estas sombras dramáticas que ejerce el carromato sobre el suelo. Este primer término que está formado por estas piedras y este suelo pedregoso, este destacamento con estas mulas y estas figuras. Y luego aquí tenemos al rifeño con estos canastos detrás. Y se ve la pequeña posición con sus tiendas cónicas a la que llevan pues las medicinas, el botiquín, el reemplazo del botiquín. Es, como digo, una reivindicación de la farmacia militar y no sé, quizás en ese pequeño destacamento pues quiero simbolizar que las guerras de Marruecos, aparte de la infantería, aparte de la artillería, pues estuvieron los intendentes, estuvieron los médicos, estuvieron los farmacéuticos. Y es también la reivindicación de este cuerpo. Esta hablamos, esta ya la vimos antes, que era la de la batalla de Castillejos. Ya habíamos hablado de cómo escenográficamente es soberbia, por los 3, articulada como en 3 frisos, el friso del suelo con estas diagonales de surcos que nos llevan hacia esta carga y esta bandera que se recorta, de la que ya hablamos antes. Bueno, otro tipo de composición que suelo hacer mucho es la composición piramidal. Aquí la tenemos, es un triángulo, donde aquí es la conquista del Gurgú. Además aquí se ve desde se ve la Gorra de Plato, se ve el Darbuts y aquí lo tenemos. Otra vez estos caballos, además caballos de espaldas, que no son fáciles de pintar tampoco, y quizá en este cuadro está la bandera refulge con luz propia, esta bandera soberbia que representa la victoria del Gurgú. Aquí tenemos además que hace juego cromático pues con las prendas de cabeza que llevan los soldados y militares que vemos aquí. Bueno, este es otro tipo de composición muy difícil porque es completamente en diagonal y donde todas las figuras están inmersas en una vorágine de movimiento. Esta es parte de Sangre por agua, que luego no es Sigeriben, pero es una parte del cuadro de Igeriben. Y esta es la toma del Biuz, aquí lo tenemos, tanto en uno como en otro, como veis, toda la composición se concentra en el dinamismo de las figuras y sobre todo en la captación del instante fugitivo. O sea, es la captación del momento. Prácticamente podemos percibir el tirón casi gravitatorio que nos lleva hacia atrás aquí y el impulso ascensional de estas figuras hacia adelante. Además aquí están los regulares, están aquí. Y aquí tenemos pues este soldado, aquí que podía ser Fortuny, podía ser cualquier, si la recortamos, podía ser cualquier pintor orientalista del 19 de primera fila. Bueno, no sé si lo conocéis, se llama Sables Bizarros. A mí me gusta muchísimo esta composición, tiene ese fondo completamente neutro, prácticamente difuminado en tonos ocres y arenas, y aquí nada menos que tenemos 3 caballos y 3 figuras, todas prácticamente apelotonadas, pero otra vez la captación del instante fugitivo y ese mare magnum de polvo, de movimiento, de esfuerzo, del instante de la lucha. Y además aquí se llama Sables Bizarros porque es una composición de caballería. Dice que cada uno
ocupe su puesto y cumpla con su deber. Aquí tenemos es un cuadro precioso, no solo por, como he dicho, que la organicidad de las figuras está perfectamente conseguida, sino por esa gama cromática de esos ocres y tierras y pardos y el caqui, como son de una belleza inconmensurable. Ya centrándonos en la propia carga de la Alcántara, aquí tenemos esa carga frontal, es también uno de los cuadros más reproducidos. Como he dicho, bueno, los que nos gusta mucho la historia del arte, es un escorzo tremendo. Escorzo es cuando las figuras en un solo plano condensan todo el volumen que tiene detrás, y la verdad que es complicadísimo. Aquí tenemos estos 3 caballos en primera fila y estos 3 jinetes que van a la carga, nunca mejor dicho, levantando ese remolino de piedras delante. Este es el cuadro quizá más conocido, reproducido hasta la saciedad. Aquí se ve magníficamente la belleza de los caballos, se ve el ímpetu del momento. Si os fijáis además en cada una de las figuras, uno está siendo ya abatido, el que está al lado del que tiene la prenda cónica de cabeza. Aquí tenemos a Primo de Rivera y lleva en la grupa, la montura, lleva aquí el escudo de la Alcántara. Es un cuadro precioso, no solo por todo lo que representa, sino porque es quizás la apoteosis orgánica de la belleza del animal y de la belleza de una carga de caballería, que esta vez no lo he dicho porque no he hablado de sus influencias, pero él siempre dice que no puede olvidar que de pequeño le encantaban las películas del oeste y que él tiene mucha influencia del western a la hora de acometer las composiciones de caballos. Bueno, esta también es archiconocida, esta es la carga del río Igán. Es una composición prodigiosa por todo lo que representa, prodigiosa por cómo capta el movimiento de los caballos, cómo cada figura tiene una postura diferente, cómo aquí además tenemos a un rifeño que prácticamente resbala sobre la ladera. Aquí cuando estaban protegiendo la retirada de los soldados que iban en huida, se encuentran que en esta subida del río Igán, en el repliegue, ahí estaban los rifeños esperándole, fue una auténtica carnicería. Pero sobre todo es la reivindicación del honor, la reivindicación del sacrificio, la reivindicación del valor, y además en una composición pictórica soberbia y difícil de superar, yo creo que imposible. Y bueno, y ya para acabar, estoy acabando ya con las dos últimas obras. Esta es Igeriben. Igeriben este cuadro lo hizo en la pandemia, y en la pandemia pues quizás se dio cuenta, seguramente lo sabría ya, pero quiso reivindicar el valor de la intendencia, de cómo la intendencia casi nunca está representada a la hora de hablar de grandes batallas o hablar de los episodios, pero la intendencia es fundamental. Y aquí, como todos conocéis el episodio mejor que yo, aquí tenemos la última aguada, es decir, el último convoy que intenta llevar el agua a esta posición cercada. Es una composición prodigiosa, articulada en diferentes planos. Si vamos de arriba abajo, tenemos primero ese cielo, donde tenemos esa polvareda detrás, esa pólvora que se ve. Sobre ese fondo se recortan estas tiendas cónicas, como veis. Además, ya lo veremos después, las tiendas cónicas son un reflejo exacto del dibujo que hizo el superviviente de Igeriben. Aquí se ve por la corra de plato, tenemos al comandante Benítez, al malagueño Benítez, y aquí tenemos esa pequeña bandera española, es del regimiento Ceriñola, que es otra vez esa pequeña España que está ahí condensada en esa bandera de mochila. Luego tenemos este muro de sacos terreros, aquí lo tenemos, que parece un almohadillado, aquí lo tenemos. Y luego tenemos la gran diagonal formada por más de 50 figuras entre caballos y mulas. Aquí lo tenemos en ese impulso ascensional. Luego tenemos otra diagonal formada por estas piedras que forman el camino, y una pequeña esquina con estos dos heridos y este soldado que está disparando, protegiendo al convoy. Es como digo, más de 50 figuras, otra vez la captación del instante efímero, otra vez la captación del mare magnum, de lo que es un momento, en ese momento terrible en que están siendo ametrallados o están siendo tiroteados por los rifeños, que además tiran a las mulas, y tantos soldados que van enganchados a las mulas con esas jarcias que llevaban, y cómo se ve que están protegiendo el convoy. La verdad que es un cuadro sobrecogedor. Y desde el punto de vista pictórico, no solo la composición, como digo, primero la diagonal y
sino sobre todo la composición del espacio y cómo tantísimas figuras que son entre las figuras de arriba y las de abajo y las mulas llegan al centenar, cómo se agolpan de esa manera tan fluida y tan natural y cómo en un cuadro tan dramático conviven con esa naturalidad. Aquí tenemos otra vez estos colores rojos de la tierra, ocres de la tierra y arena, y los rojos son prácticamente las prendas de cabeza y la sangre, la sangre que emana de esta mula en el primer término, de este soldado herido. Incluso hay uno, no sé si lo veis en el centro, que tiene prácticamente, le dan un tiro en la cabeza y salta la sangre. No sé si lo vemos por aquí. Mira, aquí vemos cómo este es el dibujo original de Casado. Aquí tenemos del Vigués Casado y aquí tenemos la parte de arriba de cómo Ferrer Dalmau construye el espacio exactamente tal y como lo pintó el propio superviviente. Mira, aquí se ve muy bien cómo, lo que os conté antes, cómo hasta que no termina una figura no acaba la siguiente. Aquí se ve muy bien. Y además aquí vemos un primer plano de las diferentes figuras. Porque lo que tiene además este cuadro, que si tú segmentas cada figura podía ser un cuadro exento. O sea, es una composición de muchos cuadros en uno. Bueno, a ver. No sé por qué no me pasa. A ver. Perdón que me está pasando. A ver, ¿se ve? Perdón. No sé. Pero no puedo pasar ahora. No me deja pasar. ¿Qué hago? A ver, es que no me deja pasar. A ver ahora. Ahora sí. Sí, ya. Aquí volvemos a ver el cuadro otra vez entero. Lo vemos. Y vamos a ver algunas figuras. Aquí vemos de la que os hablaba antes, para que veáis el realismo a la hora de componer las figuras, cómo cada una podría ser, como digo, un cuadro exento. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos es precisamente ese militar que le acaban de dar el tiro en la cabeza y vemos cómo la sangre sale de una forma completamente realista. Una cosa que quiero decir es que hay mucha gente que dice, es hiperrealista, parece una fotografía. No es cierto, no es hiperrealista. No es hiperrealista porque cuando veáis un cuadro de Ferrer Dalmau, la pincelada se ve perfectamente. O sea, el hiperrealismo es la emulación de la fotografía. Aquí no hay una emulación de la fotografía, es pintura pura, pintura pura. A ver. Aquí tenemos otra de las tomas para que veáis la organicidad de la figura de la mula que está boca arriba ya herida y tiroteada, y cómo el hombre está tirando directamente del bocado para poder ponerla en pie sin lograrlo. Pero se ve perfectamente el movimiento. Bueno, es que la verdad que este cuadro te podías pasar horas y horas mirando. Fijaos además los toneles de agua como están ya tiroteados y como el agua cae. Bueno, aquí otra más. Fijaos en este cuadro, en el esfuerzo con los dientes que hace el que tira de la mula. Bueno, ya para acabar, ya lo último que voy a contar, que es Voluntarios para Morir, es en la fundación de la Legión, el aniversario, pues él quiso hacer un cuadro y, puestos a elegir, decidió hacer este cuadro, que es el bloqueo malo, el bloqueo de Arhamed, el bloqueo de la muerte también se le llama, que es uno de los episodios que los legionarios recuerdan con más emoción. Todos sabéis que había una posición con soldados disciplinarios que estaban allí, prácticamente no tienen ninguna posibilidad. Aquí vemos además en una esquina como los rifeños les están cercando, salen a pedir ayuda, no mandan la ayuda porque es imposible socorrerlos, y entonces pues los legionarios dicen que van a socorrerlos sí o sí. O sea que con ese credo del espíritu legionario, y entonces pues el jefe del destacamento dice que vayan los que no tengan mujer e hijos. El caso que allí van y van a morirse. Por eso ese título, que se llama Voluntarios para Morir. En este cuadro, como veis, es un cuadro muy atípico dentro de la producción de Ferrer Dalmau, atípico por diferentes motivos. Primero, porque es un nocturno y él no suele pintar nocturnos. Tira algún carlista nocturno con una noche estrellada, con mucha luz, pero normalmente no pinta nocturnos. No pinta nocturnos porque no tiene luz. Entonces, en este caso, fue su amigo Arturo Pérez Reverte el que le da la idea, que es
poner una explosión. Aquí tenemos la explosión en el ángulo superior izquierdo y esta explosión es la que nos va a dar la luz para iluminar toda la escena. Además, no solo ilumina la escena, sino que además consigue que estos uniformes caquis muten en una sinfonía cromática preciosa que va del amarillo al dorado. O sea, cromáticamente los uniformes van mutando por la luz de la explosión. Esa luz permite ver las caras de todos los que están en este espacio, además casi claustrofóbico. Es un espacio muy cerrado, todo lo que hemos visto, aunque estuvieran en la nada, eran espacios abiertos. Aquí no, está todo muy concentrado, como digo, casi claustrofóbico. Incluso las expresiones de los soldados rozan un poco el expresionismo, casi nos pueden acercar a la sensibilidad del cómic. Aquí se ve muy bien, como veis, la explosión, como, fijaos además en estas prendas de cabeza, en el chambergo, en el chapiri, cómo está Gorrio Legionario, cómo están perfectamente iluminados. Las diferentes figuras, como digo, llegan casi al expresionismo, incluso a la sensibilidad del cómic. Vamos para atrás. Esta figura, esta composición, como os he dicho, está articulada en torno a un friso central. Este friso central están todas las figuras, son 15 figuras. Además, se saben los nombres y apellidos de las personas que están aquí. Está el cabo Suceso Terreros, que es este personaje que se le ve por el galón, y es un cuadro muy atípico en su producción. Como he dicho, es un cuadro desgarrador, un cuadro en el que muestra el sacrificio legionario, cómo estos hombres van a ayudar a sus compañeros aún sabiendo que van a morir, y es pues una de sus últimas escenas, porque luego van cayendo todos. Algunos ya están muertos, otros están moribundos. Se ve a uno que está sujetando a un compañero como diciendo aguanta, aguanta, otro ya cadáver, otro se está haciendo un torniquete. Y en primer término tenemos aquí como veis, esto es una invención mía. Yo le llamo a esto el bodegón militar, porque Ferrer Dalmau en muchos de sus cuadros, en el primer término, suele poner objetos relacionados con el episodio en sí. Y en este caso pues son casquillos, es la culata del Mauser, aquí 1895, es una caja de munición, chapas, incluso un correaje Mills que anda por aquí. O sea, todo esto que está aquí, las vendas de la polaina, todo esto es un bodegón, porque los bodegones no tienen por qué ser siempre uvas y frutas. O sea, los bodegones tienen como el sentido mostrar la pericia del pintor a la hora de manejar los volúmenes y las texturas. Pues él ni pone fruta ni pone cacharros de barro, lo que pone son objetos militares relacionados con el episodio. Aquí lo tenemos. En cuanto, ya termino, como digo, es un friso central con todas las figuras aquí en primer término, pero deja un espacio central, porque este cuadro no tiene un friso horizontal, es circular. ¿Por qué digo que es circular? Porque ese espacio que deja delante lo deja para el espectador, es decir, para nosotros ahora mismo que estamos viendo este cuadro. En el momento que estamos viendo este cuadro, no vemos un cuadro de batallas como los cuadros del 19, que se veían como un patio de butacas, sino que estamos dentro de la escena. Aquí hay gente que dice que Ferrer Dalmau tiene una mirada de reportero de guerra, en el sentido que estamos ahí, estamos delante de esos hombres, estamos aguantando con ellos el empuje de los rifeños. Esa mirada moderna de integrar al espectador dentro de la propia obra, y quizás es parte del éxito de los cuadros de Ferrer Dalmau, que consigue que en cada imagen, en cada episodio, nos sintamos parte de esos militares, de esos soldados que estuvieron allí defendiendo y haciendo la historia de España. Y para acabar, voy a acabar con este. ¿Por qué voy a acabar con este? Bueno, pues primero, es la guerra de África. Es verdad que es la primera guerra de África, como sabéis, es la toma de Tetuán, es la toma de la Alcazaba de Tetuán, cuando Prim arenga a los voluntarios catalanes para tomar la Alcazaba. Al ver que no pueden llegar de una forma normal, que es inexpugnable, pues decide llamarles para que hagan un castellet, un castell, esos que hacen ellos, los de Reus, que él era de Reus, para trepar hacia la Alcazaba. Esta composición la hace el día del referéndum de Cataluña, la hace desde luego con un sentido completamente reivindicativo de la españolidad de Cataluña, como Cataluña estuvo en todas las guerras de España. Además, sabéis que en esta toma se toman, con los cañones que toman en la Alcazaba, luego se fundirán los leones de las Cortes españolas, que es el recinto por excelencia del Estado español.
Y cuando hace este maravilloso, pues una composición preciosa desde el punto de vista cromático, con piramidal, con esa bandera que ondea en la cima y con esas barretinas rojas, que es una sinfonía de color, pues hay un nieto, es un viñetista, un humorista, que hace esta viñeta que me gusta mucho, que dice: 1860, voluntarios catalanes hacen un castell para izar la bandera de España en la Alcazaba de Tetuán. Y dice: memorable, sargento, memorable. Y dice otro: pero como no pinten un cuadro con esto, nadie se lo va a creer. Esto me parece que resume muy bien lo que son las imágenes de Ferrer Dalmau. ¿Cuál es la marca de Ferrer Dalmau? Pues una técnica imbatible, una transmisión de valores, una función reivindicativa y patrimonial. Porque el arte crea símbolos de unión e identidad. Son iconos que encarnan valores y que nos recuerdan que somos herederos de una historia forjada por hombres extraordinarios. Y una apasionada de orgullo por nuestra gran historia y el sentimiento de ser españoles. Muchas gracias y espero que os haya gustado mi presentación. ¿Ya acabé? Bueno, pues María Fidalgo, doctora Fidalgo, creo que nos hemos quedado todos, bueno, estupefactos, o sea, anonadados por esta maravillosa conferencia. Eh, un segundito que voy a... Se nos ha quedado tu imagen clavada, a ver si puedo volverla a poner, que funcione. A ver, un segundito. Aquí pone fin de la presentación. Sí, esto lo tenemos ya esto subsanado. Quiero subsanar tu imagen que se ha quedado ahí parada. A ver, un segundito. A ver si la solucionamos. Vale. Ya la tenemos. Ya se te ve en movimiento, que es lo que pretendíamos. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, María, por esta maravillosa conferencia y sobre todo por haber dado el paso y haber tenido la deferencia con nosotros de hacerla en este formato de videoconferencia. Que La bueno, primera vez, la primera vez. buah, pues te tengo que dar la enhorabuena porque ha sido fantástica la conferencia. Eh, ¿Qué te voy a decir? Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Una pregunta un poco compleja, creo, de contestar. ¿Te atreverías a comparar a Ferrer Dalmau con la grandeza de Velázquez? A ver, Velázquez es Dios en la pintura. O sea, Velázquez es insuperable. No existe nada mejor que Velázquez. Ahora, la fuerza icónica de las lanzas, ¿la tiene Rocroi? Por supuesto, por supuesto. ¿Que Ferrer Dalmau representa el Velázquez español de la actualidad? Por supuesto también. Eso sí. Muy bien, pues mira, te voy a pasar las preguntas que nos han ido dejando en el chat. Tenemos a nuestra compañera, querida compañera y amiga Melillita Melilla. Nos dice que, bueno, que los caballos en esta época de las cargas de la Alcántara no tenían las crines largas por cuestiones parasitarias. Y nos habla también del tema del chambergo, que es el sombrero que aparecerá un poco más tarde. Todos los días. Sí, 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 sí. Supongo que A será ver, en todas las conferencias que doy del RIF siempre viene alguien a hablar del chambergo. A ver, yo como he dicho, a ver, yo puedo contestar de lo que sé, pero mi competencia es puramente artística. Entonces, seguramente los que me están preguntando saben más que yo. Es que además yo lo digo, mi competencia es artística, yo toco los colores de la composición de lo que he hablado ahora. Y por el episodio, pero yo no soy una experta en esto. Entonces, que los caballos parasitados, las pines desparasitadas, muchas veces dicen que pinta a los caballos demasiado bonitos. Y él me dice que también son licencias del pintor. A él le gustan mucho los caballos. Además, él monta desde niño. Además, precisamente su abuelo, que tenía en la guerra del Rif, tenía un caballo que se llamaba Bocada. Y cuando los padres le compran a Ferrer Dalmau el caballo que tenía él, le pone el nombre del caballo que tenía su abuelo en el Rif, Bocada. Además, él dice que su abuelo, que no lloraba nunca, cuando murió su caballo, lloró más que nunca. Pero en concreto lo de las crines y eso, pues ni idea. Que a lo mejor era así que Ferrer Dalmau no lo pintó, pues también, porque como te digo, a él le gusta pintar el caballo en su máxima expresión de la belleza y entonces pues lo pinta así.
Y lo del chambergo. Sí, que mucha gente me dice que si el chambergo lo había, que si no lo había. Es una discusión continua cada vez que hacemos algo de la guerra del Rif. Seguramente habrá gente de este foro que te conteste mejor que yo. Muy bien, María, pues la misma protagonista de esta pregunta, por cierto, que te da la enhorabuena y nos dice que tu conferencia ha sido magnífica, ¿eh? Simplemente, bueno, nos hacía esta puntualización sobre el chambergo y las crines. Eh, Nos dice también que, o nos pregunta, ¿qué opinas de autores como Clausel, Hortolán o Navarro Menchón que han realizado obras en este formato histórico? A ver, es que, a ver, juegan otra división. Yo no quiero despreciar a nadie, pero juegan en otra división. O sea, que estamos hablando de un pintor con mayúsculas, que es Ferrer de Dalmau, y lo que estamos diciendo, pues bueno, pues más o menos pues hacen lo que pueden. Es que es otra división, no hay color. O sea, es que no juegan en la misma liga. Pues como ilustradores de portadas, pues como ilustradores, pues vale, pero es que no quiero despreciar a nadie, pero es que juegan en otra liga, no se puede comparar. Ahora mismo ningún pintor de historia militar pues se puede comparar ni a años luz. Vale, bueno, simplemente comentarte, tenemos aquí a Andrea von Liedemann, a Santiago Domínguez Llosá, a nuestra querida amiga y administradora del grupo Ana Ruiz, tenemos a Rubén Juárez Miranda y a otros compañeros que están siguiendo en directo esta conferencia. Ay, Y perdona, ya que ha venido von Liedermann, que sale su antepasado, Cebollino von Liedermann, está en el cuadro de Geriben, ¿eh? No lo he dicho, pero está. estupendo, pues mira, se habrá sentido muy identificado Lo seguramente. sabe, además lo tiene Sí, que sí, saber, sí, hombre, sí, sí, claro que sí, lo sabe. seguro. Una pregunta que se plantea por aquí. ¿Tiene Ferrer Dalmau en su cocina un bodegón militar? No, no. Además, lo de juego militar es invento mío, pero cada vez que lo digo, veo que la gente he dado muchas conferencias siempre cuento lo mismo del bodegón militar, porque lo hace siempre, y veo que la gente hace así con la cabeza siempre. Cuando digo, no sé, pues no hay por qué hacer bodegones siempre con cacharros de barro y con uvas y con melones. Entonces la gente siempre hace así con la cabeza. Entonces veo que he acertado plenamente en la tipología de llamarle bodegón militar, pero no tiene, la cocina no tiene. Bueno, la pregunta, bueno, tenía un poquito de sorna, pero sí que, no sé, No, ya. a mí personalmente sí que me ha impresionado mucho esa definición que haces. Y, jolín, no sé, igual en mi cocina sí que me veo con un bodegón de este tipo. O sea, sería Yo interesante. también. Sería Además que interesante. lo hay hace muchos cuadros, no solo en este que he enseñado, en muchos cuadros hace el bodegón, pero en cuadros de todo el bodegón militar, Mm. en muchos de muchas épocas, en carlistas, en napoleónicos, incluso a veces hasta en los de los tercios también. Y otra pregunta que se nos plantea es, ¿le ha inspirado Pérez Reverte en esta perspectiva de reportero de guerra que hace Ferrer Dalmau en sus cuadros? Que como tú bien dices, sí que parece que no sé, que esté allí, que lo esté viviendo y que sí que pueda ser A ver, un reportero de con mis guerra. respetos con mis respetos a los reporteros de guerra, Ferrer Dalmas mucho más que un reportero de guerra, porque un reportero de guerra capta una instantánea. Una instantánea puede ser muy potente, pero él hace como una especie de síntesis narrativa de muchas instantáneas. De hecho, por ejemplo, en Igeriben o por ejemplo en Voluntarios para Morir, son diferentes secuencias que él concentra en una sola imagen. O sea, sería como muchos reporteros de guerra con una capacidad de síntesis narrativa y con una eficacia tremenda, sintetiza todo en una sola imagen, con lo cual va mucho más allá de un reportero de guerra. Pero bueno, sí, la verdad que Pérez Reverte le asesora muchísimo primero, los cuadros navales, prácticamente es el ideólogo de todos los cuadros navales, porque a Ferrer Dalmau no le gusta pintar cuadros navales, nada. Entonces, pero, y a veces digo que es como su gurú, porque sí que él, cuando pinta un cuadro, al primero que se le enseña es a Pérez Reverte. Pero la mirada de reportero de guerra, yo creo que ya la tenía él. Yo creo que esa mirada de acercarse a la guerra en primera fila, además, no lo conté, pero cuando él ha estado en Afganistán, en Líbano, en Mali, en Irak y acaba de llegar de Somalia. Con lo cual, la mirada del soldado actual la tiene muy fresquita. Entonces, también a veces traspasa esa actitud que tiene el soldado de hoy al soldado de siempre. Vale, Melilla nos dice también que algo de hiperrealismo sí que tiene Ferrer Dalmau. Y yo casi que... Cuando vea un cuadro en directo, verá que no.
porque se ve la pincelada pastosa, sobre todo los primeros términos que son siempre cantos rodados, piedras, tal, se ve la pasta, el pigmento. Eso nunca lo hace un imperialista. Un imperialista es mucho más fino, es mucho más, las imágenes están mucho más, las superficies están mucho más Mm. pulidas, y estas no están pulidas, son pegotes. Tú te acercas y son pegotes. De hecho, hay muchos cuadros y como no te alejes como 3 o 4 metros, no ves el fondo. Por eso, por el pigmento. No es tan imperialista, o sea, para nada. Y es más, yo creo que a veces los cuadros serían más bonitos si soltara un poco la pincelada, si no fuera tan amarrada la pincelada. Por ejemplo, como Cusach. Hay gente que le gusta, dice, ay, me gusta más Cusach. A ver, la pincelada de Cusach es más lírica, más disuelta, pero es que él es un documentalista, no solo un pintor. Entonces, sobre todo, no quiero. Los militares, como dicen en Sevilla, son muy mijitas y el botón no puede ser el botón, no puede ser un botón cualquiera, tiene que ser el botón. La empuñadura del sable no puede ser un borrón, tiene que ser el sable puerto seguro. El Mauser no puede ser cualquiera, es el Mauser de 1895. Es decir, cada elemento que vemos en el cuadro tiene que identificarse perfectamente. Por eso la pincelada es más amarrada y no tan suelta. A lo mejor los cuadros serían más bonitos si los soltara un poco, pero entonces perdería esa función documental. Pero no, de verdad que no soy hiperrealista. Si tienes, mira, en mayo vamos a hacer una exposición en Madrid. Si estáis en Madrid y os acercáis, lo veréis. Ok, pues Melilla sigue aportándonos un montón de preguntas y de aportaciones Me aquí pregunto. en el chat. Nos dices, y aprovechando que acabas de hablar de Cusach, ¿fue Cusach el maestro de Ferrer Dalmau? No, porque nunca se conocieron ni coexistieron. Es verdad que tienen mucho en común. Son los dos catalanes, son los dos pintores de batallas, y Cusach fue un afamado pintor militar y él es un afamado pintor militar. Pero Cusach se limita a las guerras en las que estuvo, que fue la Tercera Guerra Carlista. Creo que tiene un par de cuadros de América, Cusach poco conocidos, pero su producción se circunscribe a un arco cronológico muy pequeño. Y en cambio Ferrer Dalmau pinta mucho más y pinta muchas más guerras. Pero sí, bueno, lo que tienen en común es que son pintores de batallas, que son catalanes los dos y son pintores de batallas. Y lo admira mucho, lo admira mucho. Pero maestro no tuvo Mm. maestro porque es autodidacta. Ah, bien. ¿Qué te parece el uso de los fotomontajes de grandes fotógrafos de hoy en día como Jordi Bru para el diseño de obras históricas? A ver, a mí me gusta mucho. Jordi Bru me encanta Jordi Bru. Es más, al principio yo veía que la misma mirada que tenía Ferrer Dalmau la tenía Jordi Bru en sus primeras fotografías. Ahora Jordi Bru ha crecido mucho como artista. Yo creo que es el mejor artista fotográfico histórico. Quizá algo, bueno, por poner alguna pega que me gusta muchísimo, a veces es un poco relamidos, a veces se ve un poco demasiado efectista en algunas fotografías, pero aún así me parecen de una belleza, la verdad que me parecen preciosas las imágenes de Jordi Bru y los carteles que hace para Jaca, para tal, me parecen soberbios. Cuando veo un cartel de estos que me gustan, cuando miro, siempre es Jordi Bru. O sea, sí, la verdad que me gusta muchísimo y sí podría ser un poco el Ferrer Dalmau de la fotografía, sí. Bueno, María, pues estamos ya terminando. Ha sido un placer tenerte entre nosotros. Te puedo asegurar que los comentarios en el chat son de grandísima admiración y yo los comparto también porque he disfrutado muchísimo con tu conferencia. Y nada, pues Bueno, ya me veré y si me gusta cómo ha quedado, pues volveré a intervenir. Si no, pues será mi primera y última comparecencia online. bueno, al margen de los problemas técnicos que espero pues, que podamos ir subsanándolos Muy con el poquito, no tiempo, hemos porque tenido. sí, bueno, al final no dejamos de ser, o por lo menos yo que soy el que organiza esto, no dejo de ser un simple aficionado, ¿no? No tengo aquí una gran tecnología para llevar a cabo la conferencia, pero bueno, creo que nos quedan bastante bien y sobre todo, bueno, cuando tenemos a un orador como tú, bueno, pues quedan maravillosas por lo menos en el plano eh, teórico de la conferencia que nos has dado. Nada, Muy bien, espero. pues nada, muchas gracias a todos y bueno, que doy muchas conferencias por España, a ver si algún día os acercáis. Y esta del RIF la di en Madrid, además hace 2 meses, esto que os he contado a vosotros lo di en la Gran Peña en Madrid y, y la voy a volver a dar enseguida, o sea que bueno, pues a ver si os acercáis. Gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a ti, Adiós. muy buenas noches y espero que podamos verte en mayo por Madrid. Al resto de compañeros y compañeras
de la dotación. Quiero daros las gracias por haber estado aquí en directo con nosotros. Y a los restantes, pues nada, espero que podáis ir viendo la conferencia y que la disfrutéis tanto como la hemos disfrutado nosotros. Quiero desearos las buenas noches a todos y no sin antes recordaros que el próximo miércoles día 22 a las 20 horas vamos a tener la conferencia de Darkep Dani y va a correr a cargo de nuestra compañera, amiga y administradora del grupo, Ana Ruiz, que nos va a deleitar con una de sus maravillosas conferencias. Aquí terminamos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por haber asistido y nos vemos la semana que viene. Un saludo.